todos, bienvenidos a un nuevo video en El Complot Lector. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque en nuestro país, México, estamos celebrando una temporada muy bonita que es la de Día de Muertos. Nos estamos preparando para celebrarlo y por supuesto que aquí en su casa, en la casa de El Complot Lector, hacemos un altar y se lo vamos a dedicar a un escritor. Así es, tuvimos varias opciones en mente porque este año leímos, por ejemplo, a Michael McDowell, que es alguien que se nos ocurría que podía quedar, pero por varias razones que ya van a ver a lo largo del video, optamos mejor por Roberto Bolaño. Después de pensarlo un poco, nos fuimos por este escritor chileno, pero que radicó en 2 ocasiones en México. Esta es una de las razones. Una de sus novelas más importantes, como es Los Detectives Salvajes, tiene mucha relación con México y además de todo esto es un escritor que lamentablemente se nos adelantó antes de tiempo y consideramos todos estos elementos para este año dedicarle nuestro altar de muertos, que va a ser un altar de muertos literario. Esperemos que nos acompañen hasta el final del video y vamos a ello. Un elemento que a mí en lo particular me gusta mucho del Día de Muertos es que las familias, las escuelas e incluso los lugares de trabajo en México toman lo que tienen a la mano para hacer sus altares. Por ejemplo, nosotros, este es un escritorio que normalmente Maggie utiliza para maquillarse, para prepararse en las mañanas, y entonces decidimos tomar este escritorio, desocuparlo, y también esta mesita que normalmente utilizamos para otra cosa, para así crear los 2 niveles, uno de los 2 niveles que va a tener nuestro altar. También vamos a incorporar estas máscaras que Maggie utiliza en su labor como cuentacuentos, y como otro nivel pues vamos a utilizar esta caja que, como pueden ver, es de una bebida espirituosa. Y entonces pues prácticamente, así como hay altares que son muy elaborados y que son digamos muy bien preparados, cuando hay voluntad pues se busca lo que se tiene para poder hacer el altar al muerto que estamos honrando en esta ocasión. Y bueno, mientras vemos el timelapse de cómo avanzamos en el montaje del altar, quería platicar un poco lo que ya adelanté en la intro, y es que pues decidimos hacerle este altar a Roberto Bolaño porque es un autor al que nos hemos acercado mucho últimamente y vemos su gran relación que tiene con México. Él vivió en México en 2 ocasiones, una primera vez que se asentó aquí con su familia, después regresó a su natal Chile, pero tuvo problemas con los cambios políticos que se estaban dando allá y prácticamente regresó como un héroe por haberse enfrentado a la dictadura. Regresó a México y en esta segunda ocasión que regresó a México prácticamente ya fue para empezar a labrar digamos, su leyenda como escritor. Después de eso él viaja a Europa, pero desgraciadamente adquiere una enfermedad hepática y a inicios del nuevo milenio, por ahí aproximadamente 2003, tampoco quiero dar como cifras así muy precisas, no quiero que esto sea una enciclopedia, pero ya iniciado el nuevo milenio, pues él adquiere esta enfermedad y pues prácticamente él se nos va cerca de los 50 años de edad. Para ese entonces ya había escrito Los Detectives Salvajes, ya había escrito Estrella Distante, incluso los mismos Detectives Salvajes ya le habían dado para crear historias relacionadas como es Amuleto. Es una pequeña noveleta que digamos que se desprende de Los Detectives Salvajes, y en esos últimos años de su vida él estuvo trabajando en lo que quería que fueran una serie de novelas que se convirtieran en algo así como un patrimonio para su familia después de que él se nos fuera, que pudieran tener un sustento económico. Finalmente el proyecto él lo dejó cerca de estar terminado, pero no tuvo esta forma de varias novelas, sino que se convirtió en una novela muy grande que es 2666. Y considerando pues todos estos elementos, el que se nos fue muy pronto, su relación con México, es que decidimos pues este año en nuestro primer altar literario dedicárselo a él. Ay, ahorita algo que le comentaba a Héctor es que es una flor que tiene un olor muy fuerte y es un olor muy bonito. O sea, realmente es un espacio pequeño, pero el olor es muy, muy, muy penetrante y la verdad es un olor bien delicioso. Entonces, o sea, eso es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. O sea, además de ser una flor muy bonita, muy colorida,
Es una flor que despide un aroma muy, muy hermoso. Y cuéntanos sobre lo que estás haciendo ahorita en el time lapse. Pues hicimos como caminitos alrededor de las superficies y ahorita estás deshojando. Sí, pues realmente hacer un altar pues también parte mucho como de la imaginación de las personas, pero es muy típico utilizar los pétalos así deshojados como lo estoy haciendo para formar como tapetitos, como camitas, y sobre estas, una vez que ya está llena toda la superficie que quieres, pues ahí encima ya empezamos a colocar los elementos. Sí, y ahorita que estaba viendo el retrato de Roberto Bolaño, teníamos un poco la duda de que tal vez sabemos que nos ven varios países hispanoparlantes, pero fuera de México, y teníamos un poco la duda de si conocían esta parte de que los altares de muertos no se hacen únicamente para familiares o amigos, sino que también se hacen a veces para personas que no conociste en vida. Por ejemplo, se suele hacer que en las escuelas se relacionan las materias con los altares de muertos. Entonces puedes ver que le hacen un altar a Gabriel García Márquez o algún científico o algún matemático o algún héroe de la patria, cuando por supuesto pues que no lo conocimos, ¿no? Pero es como una manera de relacionar las materias o relacionar tus intereses con el Día de Muertos y al final también pues rendirle homenaje a alguien que admiras. Ahora, ¿nos pudieras comentar un poco sobre el agua y la sal? Sí, el agua, bueno, como ya lo había mencionado, es un elemento que sirve para purificar al difunto en su camino de ida y de venida, es para que no se corrompa. Y bueno, otro elemento también muy característico pues va a ser el agua, porque bueno, los difuntos llegan con mucha sed del enorme camino que emprenden de pues del más allá a nuestro mundo de nuevo. Entonces llegan con sed y les ponemos agua para que beban y pues se refresquen de este gran camino. El agua es creo que el elemento que yo siempre vi, el elemento que nunca podía faltar en un altar de muertos. Y ahora, como pueden ver, ya está muy avanzado el altar y vamos a ir con Maggie, quien va a ser la encargada de colocar los libros en su respectivo lugar. Bueno, pues como habíamos mencionado, pues también ponemos elementos que les gustaban a los difuntos o que tienen que ver con ellos. Y bueno, aquí tenemos muchos libros de Bolaño. Tenemos Amuleto, lo vamos a poner por aquí. Tenemos la literatura nazi en América. Tenemos Estrella Distante. Tenemos de Roberto Bolaño. El espíritu de la ciencia ficción. Es una de sus obras póstumas. Una obra póstuma, esa la vamos a poner por acá. Y finalmente tenemos esta edición especial de Los Detectives Salvajes, editada por Alfaguara, y es una edición que viene ilustrada. De este libro hicimos un unboxing, pueden buscar el video. Y bueno, miren, aquí está una de las tantas imágenes que además tienen muchos motivos alusivos a muertes y calacas, pues muy mexicano. Y ese lo vamos a poner aquí abierto. Como lo hemos platicado varias veces y seguramente algunos de ustedes lo saben, esta es una obra coral en la que se compone principalmente de un corpus de entrevistas y queríamos poner esta ilustración porque aquí precisamente lo que hace el ilustrador es poner a esos personajes que en teoría son los que dan estas entrevistas y nos parece que esta ilustración abierta es la que mejor queda para encabezar o para de alguna manera ser la pieza central literaria de nuestro altar. Otro elemento que decidimos incorporar fue algunas de las frases de algunos libros de Bolaño, específicamente fueron de Los Detectives Salvajes, y aquí en esta parte pusimos un tequila y un poquito de sal y limón para Bolaño. Hay una parte de Los Detectives donde los personajes duran un buen rato tomándose una botella de mezcal y después del mezcal se toman un tequila y uno de los personajes, que es Amadeo Salvatierra, dice esta frase:
Y entonces uno de ellos abrió la botella y escanció el néctar de los dioses en los respectivos vasos, y ahí queda junto al tequila. Luego en esta otra frase dice: él era un mexicano como cualquier otro, pero en los últimos días se sentía cada vez más un extranjero. Esta es una frase que dice una personaje mujer extranjera y la dice acerca de Bolaño a través de su alias, que es Arturo Velano, y entonces habla como de esta dualidad de cómo él pues ya tenía tiempo viviendo en México y adquiriendo la cultura, pero a la vez el desarraigo que sentía como un exiliado político. Y esta es la frase inicial de Los Detectives Salvajes: he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral, por supuesto, he aceptado. Y por último, aquí tenemos una frase un poco chistosa que dice: si Simón significa sí y Nel significa no, ¿qué significa Simonel? Que esta frase incluso fue como una de las inspiraciones para hacer un ensayo que se llama Y el que estaba dormido dijo Simonel, y que precisamente habla de la experiencia tan difícil de traducir a Bolaño al inglés, porque utiliza muchas palabras, digamos, callejeras mexicanas. Y entonces pues ahí están estos diferentes elementos, estas frases que acompañan a los libros en sí. Y bueno, pues ahora encendemos las velas y esperaremos a que este Día de Muertos Roberto Bolaño nos visite.